Hemos oído decir que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Lo que realmente necesitan nuestros jóvenes es un cambio de vida. Jesús dice en el Nuevo Testamento que el nuevo nacimiento es un elemento muy importante para poder ver el reino de Dios. ¿Le gustaría saber qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué le parece si platicamos un ratito en su programa Juventud en Crisis? Juventud en Crisis es una producción de Radio Inspiración con el objetivo de ayudar a los padres de familia y a sus hijos con respuestas bíblicas a los problemas de la juventud actual. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. José Luis García. Es un placer saludarles, mis queridos hermanos y amigos. Les habla José Luis García. Si usted tiene alguna pregunta, quiere platicar conmigo o quiere los 7 secretos de la lectura bíblica, por favor llame a Radio Inspiración al 626-356-4230 y con mucho gusto le atenderé personalmente. Fíjense que esta frase de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Se me hace una frase genial que se la han atribuido a Mark Twain, a Benjamin Franklin e inclusive se la han atribuido a Albert Einstein. Yo no sé quién lo habrá dicho, pero quien lo haya dicho yo creo que se tuvo que haber tenido que basar en la Biblia. Y esto es porque el Señor Jesucristo pues dice claramente, ¿verdad?, que nosotros no podemos tener cambios importantes si no tenemos un cambio de vida. Literalmente, Juan 3:3 dice, así como se los voy a leer literal, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, de alguna manera nosotros queremos ver el reino de Dios, no solamente porque es una gran promesa de vida eterna, en donde vamos ya a tener ya una comunión constante, una conexión, vamos a ser parte de Dios mismo. Por lo tanto, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber decepciones y todas estas cosas que actualmente nos duelen. Entonces, hay una gran esperanza en ese tipo de vida. Sin embargo, para hacer eso, necesitamos tener cambios importantes. Porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, realmente eso es una locura. Mire, nada menos que yo he estado platicando con algunas personas y esto porque gracias a Dios, ¿verdad? Y ustedes que me llaman, yo me puedo enterar de lo que está pasando del otro lado del micrófono. Y entonces yo les digo, por ejemplo, ¿verdad? A sus hijos no los regañen, mejor edúquenlos. Y entonces llegan y pues siguen regañando. Después, en el matrimonio, las mujeres empiezan a pelear, los maridos comienzan a pelear y entonces yo les digo, no peleen, mejor lleguen a acuerdos, mejor comiencen a hacer negociaciones. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Siguen peleando, siguen gritando y después esperan tener resultados diferentes, siendo que les está diciendo claramente que no hagan ese tipo de cosas. Ahora, esto es porque se le ocurrió a un tipo llamado José Luis García que les dijo no peleen. No, mis queridos hermanos, todos los pleitos, contiendas, disensiones, griterías, todas estas cosas son cosas de la carne. Son cosas que dentro de nosotros estamos siendo impulsados, ¿verdad? Ahora sí que nuestras vísceras son las que nos avientan a hacer una gran cantidad de cosas. Y literalmente, fíjese, yo cuando las personas se acercan a mí para preguntarme por qué razón es esto, bueno, porque nosotros le damos autoridad a ciertas partes de nuestro cuerpo para tomar decisiones. ¿Cuántas veces nos ha tocado, verdad, que tomamos decisiones basados en el corazón? Y el Señor es muy claro cuando dice que el corazón es perverso, así, ¿verdad? Yo sé que a veces va a decir, es que tienes que ser guiado por tu corazón y que de la abundancia del corazón y que el corazón es perverso. Por fin pónganse de acuerdo, hay quien podría decir, ¿verdad? Lo que pasa es que hay ciertas palabras en la Biblia que debemos entender el contexto completo para saber qué es lo que nosotros
para poder entender el mensaje, ¿verdad?, que tenemos que entender nosotros. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, está leyendo su Biblia y lee el contexto completo, por eso es por lo que yo les pido a las personas que no lean versículos aislados. Si ustedes quieren soportar algún estudio en especial, está bien, lo pueden hacer, ¿verdad? Si ustedes oyen una predicación en donde el pastor, el conferencista o la persona que les está predicando les da un versículo en especial, está muy bien. Pero cuando hablamos de la lectura, es necesario leer antes del versículo y después del versículo para entender exactamente cuál es el mensaje que el Señor quiere darnos en ese párrafo. Es bien importante. De ahí la importancia del hábito de la lectura. En el hábito de la lectura, usted va a poder captar mejor el mensaje que cuando solamente estudia. Fíjese, le voy a dar este tema, este punto para que usted pueda evaluar la diferencia entre leer y estudiar. Cuando yo estoy estudiando, voy a hablar de algún tema, el que usted quiera, la salvación, ¿verdad? Entonces, yo escojo el tema de la salvación y busco todos los versículos que hablan de la salvación. En base a eso, yo puedo dar un mensaje, ¿verdad? Pero entre los versículos e inclusive los anteriores y los posteriores a cada versículo que yo escogí, yo no me voy a enterar si allí también hay promesas para las otras cosas que no son necesariamente la salvación. Mi estudio, ¿verdad? Cuando alguien está haciendo un estudio, definitivamente que tiene que buscar los versículos que tienen que hablar acerca del tema que están tocando. Pero si yo estoy hablando de mi vida misma, no es solamente un aspecto el que tengo que cuidar, sino tengo que cuidar a la familia, tengo que cuidar la economía, la correcta educación de los hijos, la armonía en la familia. O sea, hay una gran cantidad de elementos que son importantes que inclusive hay veces que ni siquiera hemos tomado un tema como cristiano de los que vienen en la Biblia. ¿Cómo ve? Sí, porque, por ejemplo, ¿cómo lidiar, ¿verdad?, con un jefe que es arbitrario? ¿Usted qué me diría? ¿Cómo lo hace? Ay, hermano, pues ni modo, pues me tengo que aguantar. Bueno, pues eso es lo que haría cualquier persona. Pero ¿sabía usted que la Biblia le dice cómo lidiar con un jefe difícil? Usted no se va a enterar al menos de que lea la Biblia, porque ese tipo de mensajes van a ser muy raros escucharlos en la iglesia. Va a ser muy difícil que alguna vez el pastor lo toque. ¿Lo puede tocar? Sí lo puede tocar si Dios se lo pone en su corazón. Acuérdense que el pastor o cualquier predicador lo que tiene que hacer tiene que dar un mensaje generalizado, no particular, ¿verdad? Cuando usted lee su Biblia, usted va a poder tocar los temas de manera particular. Ahí sí va a poder entender lo que usted necesita para su vida. Y esa es la razón por la que nosotros necesitamos un cambio de vida, porque todas esas costumbres que a veces las hemos aprendido en la propia iglesia, que no necesariamente son malas, ¿eh? No me vaya aquí a querer decir que ya estoy hablando mal de la iglesia. Para nada. En la iglesia entendemos muchas cosas, pero esas cosas no se pueden aplicar de manera generalizada. Por lo tanto, yo tengo que leer la Biblia de corridito para poder obtener todos los mensajes, desde la educación de mis hijos, ¿verdad?, la correcta formación, y para que inclusive ellos tengan un buen matrimonio, tengan una buena familia, e inclusive hasta que tener una buena vejez. Este programa está dirigido hacia la buena formación de los jóvenes. Pero ¿sabe qué? Los jóvenes también van a llegar a ser viejos y tienen que ser entrenados mientras están bajo la tutela de sus padres. Ahí es en donde van a recibir la mayor parte de información. En estos primeros 18 años, 20 años, 25 años, los que usted quiera que van a vivir con usted, ese es el tiempo en que tenemos la oportunidad para hablar con ellos. Es cierto, cuando son niños, nosotros tenemos una mayor oportunidad de darles más información. Desgraciadamente, en este país es cuando los papás salen a trabajar y los hijos no obtienen la información de parte de los padres, sino de cualquier otro lugar, de cualquier otro interés, de cualquier otro organismo que no le interesa el bienestar de nuestros hijos, sino solamente tener la explotación, la manipulación y aprovecharse de la inocencia de nuestros jóvenes. Por lo que, mejor, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a unos mensajes, vamos a hacer una pausa y después regresamos de unos mensajes.
Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con más de Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. Y recuerde que para ponerse en contacto conmigo, hacer una pregunta o solicitar los 7 secretos de la lectura bíblica totalmente gratis, lo puede hacer a través de Facebook, Juventud en Crisis con José Luis García. Todo corridito, sin espacios, y con mucho gusto le atenderé personalmente. Cuando vemos el comportamiento de nuestra juventud actual, ¿verdad? Y estoy hablando de la juventud actual, o sea, de lo que estamos viviendo día con día, en estas fechas, en este año, ¿verdad? En este tiempo, no cuando yo era joven, porque ¿sabe qué? En muchas ocasiones nosotros nos atrevemos a hacer una comparación cuando nosotros éramos jóvenes con respecto a lo que hacemos o lo que hacen ahora nuestros jóvenes. Entonces, esta comparación entre aquel tiempo y definitivamente va a ser diferente porque eran otras épocas, eran otros intereses, eran otros tiempos. Pero si nos ponemos a analizar las cosas que se hacían en aquel entonces, también existían cosas equivocadas, también existía el rechazo a Dios, también pues tenían los resultados tristes que de diferente manera, pero también tenían los jóvenes de aquel entonces. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque los jóvenes, verdaderamente su falta de experiencia y su poca información, la poca información es por 2 razones. Una, porque apenas están pues, muy jovencitos, muy chiquitos. Y la otra, porque los papás no les estamos dando la información completa para que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Alguna vez yo les di un testimonio, ¿verdad? En donde yo le decía al Señor, ¿por qué escogiste la juventud para que las personas tomaran decisiones para toda la vida? Y el Señor claramente me dijo, ¿sabes qué? Que yo no escogí las cosas así. Yo no pedí que entrenaran a sus hijos, o más bien que los dejaran de entrenar, sino al contrario. Cuando ellos tienen que tomar esas decisiones, deberían de estar ya entrenados. De hecho, bíblicamente, un muchacho tiene que estar entrenado totalmente para tomar decisiones completas en su vida a los 12 años. Esto quiere decir que cuando nosotros queremos comenzar a atender a los jovencitos, ¿verdad? Es cuando ya cumplieron 13 años y se dará cuenta que a los 13 años es cuando ellos ya comienzan a manifestar todo lo que ocurrió durante los primeros 12 años. ¿Que es muy tarde para empezar? Mire, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Siempre tenemos que empezar a trabajar, porque esto no podemos simplemente dejar que las cosas sigan ocurriendo. Pero sí debemos tener un cambio de vida, ¿verdad? Voy a repetirlo. Debemos tener un cambio de vida, tanto nosotros como padres, como para invitar, impulsar, empujar, animar a nuestros muchachos a que ellos también tengan un cambio de vida. Hay veces que no es tan difícil tener un cambio de vida en los muchachos, porque si nosotros comenzamos a ponerles atención, comenzamos a escucharlos, comenzamos a tener una cercanía con ellos están dispuestos a escucharnos. Créame, es sorprendente los resultados que usted puede obtener. Por esa razón, ¿verdad? Esta frasecita, que ya no supe ni de quién lo dijo, ¿verdad? Quien lo haya dicho, no importa. Pero si nosotros seguimos haciendo los mismos errores que hemos cometido durante toda la vida, bueno, pues el resultado no va a cambiar. Créame, no va a cambiar. Nosotros tenemos que comenzar a tener un cambio de vida para que entonces nuestros resultados comiencen a cambiar. Si yo todos los días me levanto así a la misma hora cometiendo los mismos errores, mis resultados de ese día van a ser los mismos. Pero cuando comienzo a tomar decisiones diferentes, y no sé, por ejemplo, ¿verdad? Una de la que ya parezco cuchillito de palo, leer la Biblia. Usted se va a empezar a enterar de lo que Dios quiere. Dios le va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo este plan para tu vida, así lo va a decir. Y lo que quiero que hagas tú,
que va a ser muy diferente el plan de la vida para mi persona que para la de usted. Entonces, el Señor, cuando ya me da las instrucciones exactamente de lo que está esperando de mí, porque Él sabe por qué razón me hizo. Fíjese que la otra vez estaban discutiendo ahí un ateo y un cristiano, y precisamente el ateo estaba tratando de explicar que la ciencia, ¿verdad?, ha podido demostrar una gran cantidad de cosas. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. El problema es que solamente ha podido explicar cómo hacer las cosas, pero no ha podido explicar cómo hacerlas. Estaba yo hablando, ¿se acuerdan que les platiqué que estaba hablando con un americano? Y precisamente le estaba yo diciendo, ¿sabías que nuestro cuerpo está hecho exactamente de los mismos ingredientes de la tierra? Y se me quedó viendo así como con ojitos, ¿no? Así medios como, ¿qué me quieres decir con eso? Yo le decía, sí, los mismos ingredientes que tiene la tierra los tenemos nosotros. Por eso cuando morimos, aunque nos metan en una caja, ¿verdad?, en una caja mortuoria, de todos modos llega el momento en que todo lo que es la carne se desintegra y se convierte en tierra. Literalmente, hermanos, es tierra. Entonces, aunque la ciencia tomara un puñado de tierra, ¿verdad?, que es el material con el que está hecho los seres humanos o los seres vivientes en general, aunque de todos modos tomara un puño de tierra, este puño no le podría dar vida. Y además de que no le puede dar vida, no podría tener esta coordinación tan perfecta en donde el cuerpo humano o el de cualquier ser viviente puede funcionar por sí mismo. Puede obtener la energía suficiente a través de simplemente la alimentación. Entonces, cuando estaban discutiendo esto, pues precisamente la posición del cristiano era de la discusión que les estaba hablando, esta que vi en YouTube, que por cierto ya estoy subiendo los audios, estos que está usted escuchando, ya los estoy subiendo a YouTube. Y pues está con mi nombre, Dr. José Luis García Enríquez. Y ahí ya va a encontrar algunos videos que ya estoy haciendo de su programa Juventud en Crisis. Entonces, cuando ya le tocó al cristiano y entonces él empezó a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la tierra en sí es solamente tierra. La diferencia es cuando ya estamos hablando de que el dador de vida, el que a esa tierra le da un soplo, ¿verdad? Y esto es lo que le permite la independencia, a diferencia de la simple tierra. Bueno, pues entonces en esta discusión verdaderamente el ateo se queda corto. A este gringo que yo le estaba platicando acerca de esto, igualmente se quedó corto. Se quedó como diciendo, bueno, ¿qué es lo que me estás hablando? Porque verdaderamente no tengo la respuesta. Y eso es con lo que se quedan los ateos, que se quedan los científicos que niegan la existencia de Dios, que hay muchas preguntas que ellos no han podido responder, pero además tampoco pueden hacerlas. Simplemente no han podido crear la vida. Si alguien por alguna razón muriera, ¿verdad?, tecnológicamente no lo pueden resucitar. Vean lo que pasó con Lázaro. 4 días estuvo muerto Lázaro. Llegó el Señor y le volvió a dar una vida normal. Y además sin enfermedad. Por lo menos ya de la razón por la que se había muerto, ya no volvió Ay, disculpen ustedes. Ya no volvió a tener problemas de ese índole. ¿De qué habrá muerto? Yo no sé, tal vez murió de viejito, ¿verdad? Lo que le llaman muerte natural. Pero ya no volvió a morir, ya no volvió a tener el mismo problema. Y esto es porque el Señor Jesucristo es el dador de vida. Por esa razón nosotros tenemos que tener un cambio de vida. Porque aunque ahorita tenemos vida, pareciera que estuviéramos en muerte. ¿Cuántas veces ha oído personas que dicen que esta vida es el infierno? ¿Verdad que sí lo ha oído? Y que dicen que es que porque esta vida es tan difícil, que por eso es por lo que pues parece un infierno, ¿verdad? Bueno, pues esto lo dicen verdaderamente porque les ha ido mal. La vida ha sido muy difícil. Y aunque la vida en Cristo también tiene sus dificultades, es claro que la vida en Cristo es mucho más fácil que la vida que le ofrece al mundo. Así es de que, hermanos, por favor, lean su Biblia. Eduquen a sus hijos, fórmenlos correctamente,
Fórmenlos exactamente, hay que disciplinarlos de acuerdo a lo que la Biblia dice para que nosotros obtengamos esos resultados, tanto que queremos nosotros como padres, pero también el Señor está pidiendo para tener una vida plena. ¿Pero qué creen? Ya escuchó la musiquita, así que vamos a hacer una pausa y volvemos después de unos mensajes. Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con más de Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. Estamos formando el ejército de oración de Radio Inspiración. Si usted quiere participar en esta preciosa labor, por favor llámenos al 626-356-4230 para lograr estas nuevas victorias. Fíjese que una nueva forma de vida verdaderamente es lo que necesitamos, porque usted lo puede entender fácilmente ahí en Efesios 4:1, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se lo voy a repetir, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se lo voy a explicar, ¿verdad? Aquí aparentemente Pablo estaba preso, porque, bueno, pues a cada rato lo metían a la cárcel, ¿verdad? Pues por andar diciendo cosas que no le gustaban a los religiosos. Fíjese, esto es una cosa bien interesante, porque cuando uno habla con los religiosos, y los religiosos no crea que andan allá afuera en la calle, ¿eh? Hay veces están dentro de la propia iglesia. Y entonces hay veces que uno les dice las verdades bíblicas y ay, pareciera que les echó uno sal en los ojos, porque se retuercen y como crees, y mira, y a mí no me vengas con eso, y es que, oye, pero lo estás leyendo en la Biblia, chécate lo que el Señor está pidiendo. Y entonces, después de eso, de todos modos siguen diciendo, pues será muy como tú quieras, pero estás utilizando la Biblia a tu favor. Ok, de acuerdo, dame otra interpretación de lo que te estoy diciendo. Y entonces se enmudecen. Esa es precisamente la gente religiosa que no puede ver. De hecho, fíjese que la otra vez estaba yo proponiendo en la iglesia, estaba proponiendo un cambio y me creerán que salía y brincó una persona diciendo, ¿y que esto no debería de ser propuesto primero a la iglesia? ¿Y qué te estoy diciendo? Lo estoy proponiendo a la iglesia. Pero fíjense que se sintió un ambiente de esta persona, que además es una persona que no va regularmente a la iglesia. Eso es importante, mis queridos hermanos, para reconocer lo que son estos personas religiosas, ¿verdad? Entonces, no va regularmente a la iglesia y cuando va se sorprende de los avances que hemos tenido. Hay veces pequeños, a veces grandes, pero los hemos tenido. Así es de que sí, nosotros, ¿verdad? Cuando comenzamos a hacer algo en el Señor, siempre va a haber una oposición. Identifiquen eso. Entonces, estas personas que están yendo a la iglesia y que ofrecen oposición, ¿y por qué se va a hacer? Y yo no estoy de acuerdo. Y es que mira que esta idea y es que deberíamos de hacer. Entonces, o sea, todas estas gentes que solamente se ponen a oponerse, se oponen, ¿verdad?, a las cosas, al caminar de la iglesia. Bueno, pues generalmente este es el tipo de gente religiosa que hay que cuidarse. Bueno, pues en el caso de Pablo, inclusive lo llevaron preso, fíjese. Porque él no andaba como delincuente matando gente, asaltando, ¿verdad? O que estuviera cometiendo fraude. No, él lo que estaba predicando era un cambio de vida. Sin embargo, era razón suficiente para que los religiosos inclusive lo metieran a la cárcel. Y desde la cárcel, ¿verdad?, manda un mensaje que dice esto: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Qué es la vocación? O sea, es esta tendencia que podemos tener, ¿verdad?, hacia una actividad, el estar favorecidos, ¿verdad?, ya sea con una habilidad o sentir una simpatía por una actividad en donde yo me siento bien y entonces yo quiero hacerlo, tengo la habilidad para hacerlo. Eso sería la vocación. Sin embargo, fíjese que me llama mucho la atención la palabra ruego, porque aquí Pablo está diciendo: os ruego, hermanos, que andéis. Fíjese, os ruego.
cómo es que el Señor nos, a través de Pablo, ¿verdad?, nos está rogando que hagamos las cosas como Él manda. Así literalmente, se los voy a leer otra vez. Os ruego que andéis como digno de la vocación con que fueron llamados. O sea que ya hemos sido llamados. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Usted cree que no ha sido llamado a leer la Biblia? Leer la Biblia es la forma de conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, porque si usted dice, es que yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, el ir todos los días, todos los domingos a la iglesia, usted va a ir conociendo partes pequeñas de lo que es Dios. Y muchas de las veces va a ser algo que se va a repetir. Pero cuando usted lee la Biblia, usted va a conocer la plenitud de la información que el Señor nos dejó a nosotros. Entonces, si nosotros necesitamos este nuevo tipo de vida, ¿verdad?, un cambio de vida, es porque actualmente vea los resultados que tienen. Tal vez no sean tan malos, porque bueno, yo quiero pensar, ¿verdad?, que usted no es un delincuente, ¿verdad? Pero vea cómo le ha costado trabajo la vida. Y si usted no ha leído la Biblia, entonces ya sabe por qué razón le ha costado tanta carga la vida, ¿verdad? Porque pues no tiene la información completa. Así es de que este mundo en el que vivimos, ¿verdad?, en el cual cada quien lucha por sobrevivir, algunos se atreven a compararlo con la jungla, fíjese, donde predomina la ley del más fuerte, y así pareciera que aquí es pues la ley del más fuerte, ¿verdad?, el que tiene más dinero. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar esto de nacer de nuevo? Este término que es utilizado en la Biblia, bueno, pues nos dice y nos permite, ¿verdad?, entender que es una nueva forma de vida, un cambio de actividades, un giro completo de 180 grados. Y por eso Juan 3:3, le voy a releer otro versículo, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este cambio de vida, cuando nosotros hablamos del bautismo, usted se dará cuenta que se toma una persona, se le pone en el agua, se le sumerge completamente y entonces se le ayuda para salir del agua, ¿verdad? Entonces, esta acción, que es un simbolismo, el simbolismo significa que esta persona quiere mostrarles a todos que va a dejar su vida anterior, esa vida de muerte. Y si estamos hablando de vicios, es una persona que cuando es sumergida está muriendo ese individuo vicioso y está naciendo uno nuevo, que por cierto, fíjese, también es un sinónimo, ¿verdad? Salir del agua es un sinónimo de recién bañadito. ¿Y cómo se ve uno cuando se acaba uno de bañar? ¿Verdad? Que uno limpiecito, ¿verdad? Y después ya se peina uno y hasta guapo se ve, ¿verdad? Y las mujeres también se ven muy bonitas. ¿Por qué? Pues porque el baño, ¿verdad?, pues nos quita toda la mugre. Entonces, cuando el simbolismo del bautismo es puesta una persona en el interior del agua y entonces se saca, vea cómo viene con esta luz interna, se le nota en la cara. Este simbolismo es una realidad, hermanos, que nosotros tenemos que practicar. Si usted no ha sido bautizado, pídale a su pastor que le explique qué significa el bautismo, porque no es nada más el meterse al agua. El meterse al agua es un simbolismo. El nacer de nuevo es una acción que tiene que ver con nuestro corazón, dejar de hacer lo malo. Y esto es cuando nosotros, todo lo que hacíamos, ¿verdad? Ya le di una lista en el primer segmento, ya le di una lista de todas las cosas que se hacen, y entonces cuando uno deja de hacerlas, es cuando tiene uno un cambio de vida. Y eso es precisamente lo que tenemos que decirle a los muchachos. Para mí me sorprende cómo los muchachos, los jóvenes, con mucha facilidad, dicen, ¿qué tiene de malo fumar marihuana? Fíjese, o sea, ahí cuando dicen qué tiene de malo, nos están diciendo que no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo. Piensan que eso que es malo es bueno. Ay, hermano, pero ¿cómo puede decir que es malo? Claro que es malo. Para empezar, es un estimulante. Número 2, es algo que lo lleva a otras drogas. Número 3, están saliendo de la realidad. Número 4, es falta de confianza en Dios. Número 5, los resultados van a ser de acuerdo a la marihuana,
no de acuerdo a Dios. Y yo le puedo seguir contando otras cosas, ¿verdad? Digo, contando, ahorita hice una lista al aire, no crea que tengo una lista escrita en papel, sino que simplemente son demasiadas las cosas que nosotros vamos a perder cuando tenemos los vicios en comparación cuando tenemos este cambio de vida. Tenemos una cercanía con Jesús y nuestra vida literalmente cambia. ¿Pero qué cree? Ya escuchó la musiquita. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos después de unos mensajes. Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con más de Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. Si ahora quiere disfrutar esta programación a donde quiera que vaya, solamente tiene que marcar el 605-477-3657 y podrá escuchar Radio Inspiración en el carro, en la casa, en el parque, con los amigos, al bañarse, en la cocina. Quiero darles algunos principios para tener este cambio de vida, ¿verdad? Porque la Biblia nos da muchos elementos, ¿verdad? Muchos instrumentos para que podamos tener un real cambio de vida. Y quiero leerles lo que dice Hebreos 5:14, que dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren nada más, qué precioso versículo, ¿eh? Y sobre todo poderoso, porque aquí está una de las claves, ¿verdad? Porque la Biblia está llena, repleta de elementos para tener cambios de vida. Yo sé que hay personas que dicen, ay hermano, pero es que yo no puedo cambiar, me cuesta mucho trabajo. Claro que cuesta mucho trabajo el cambio. ¿Por qué? Porque ya lleva uno muchos años practicando cosas que no deben de ser, y nuestros hijos simplemente, vea la proporción. Tal vez un jovencito de 15 años, ¿verdad? Lleva 15 años mal educado. Lleva 15 años comportándose con información equivocada. 15 años, es toda su vida. Olvídese ya cuando una persona ya es mayor de edad, bueno, pues van aumentando los años y van aumentando las dificultades para el cambio. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad? Eso es lo importante. Tenemos que comenzar. Por esa razón, fíjense, en la vida cristiana, yo digo que la vida cristiana comienza con la lectura de la Biblia. Es cierto que usted hace una oración en donde recibe a Cristo en su corazón. Sí, de acuerdo. Esa es como que la línea de inicio, ¿no? Arrancamos. Pero ¿qué esa carrera cómo comienza? Con la lectura de la Biblia. Porque mire, vea cómo dice aquí Hebreos 5:14, que fue el versículo que les leí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Entonces, habla de un alimento. Alimento. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte física, entonces nosotros tenemos un cuerpo, por lo tanto, ese cuerpo es algo físico, le vamos a dar un alimento físico. Pero después viene esta parte, ¿verdad? Del espíritu. El espíritu no le puedo dar alimento sólido, no le puedo dar alimento físico, le voy a dar un alimento sólido, pero espiritual. Entonces, ¿cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Porque ahí es en donde nosotros vamos a comer, ¿verdad? Donde vamos a alimentar nuestro espíritu. Y entonces cuando viene este alimento espiritual sólido, es solamente para los que han alcanzado madurez. No es para los nuevos, es para los que ya han alcanzado madurez. Por lo tanto, la madurez es un proceso en donde nosotros al iniciar, obviamente, no hemos alcanzado la madurez al iniciar. Pero poco a poco vamos aprendiendo, vamos alimentando, nos vamos fortaleciendo espiritualmente, y esto es lo que va a establecer un crecimiento. Este crecimiento va a dar una madurez. Y esto no tiene que ver con la edad, mis queridos hermanos, ni cuándo se empezó. Por eso con nuestros hijos, nosotros tenemos que empezar ya, para que ellos puedan alcanzar la madurez lo más pronto posible y cuando tengan que tomar sus decisiones, sean decisiones de madurez.
Esta madurez que estamos hablando no tiene nada que ver con la edad. Yo he podido ver niños, ¿verdad? 8 años, 10 años, que dan a veces unas respuestas que son mucho más maduras que hombres de 40, 50, hasta de 70 años. No tiene nada que ver la madurez con la edad. No tiene nada que ver el crecimiento espiritual con la edad. Hermanos, nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos para que ellos puedan tener los sentidos ejercitados, fíjese, los sentidos ejercitados para el discernimiento, o sea, para reconocer entre el bien y el mal. Esto es lo que establece la diferencia. Por eso necesitamos un cambio de vida. Necesitamos un cambio de vida desde nuestros hijos, por pequeños que sean, porque el pecado ya viene en nosotros. El enemigo está constantemente recordándonos. La carne está haciendo su trabajo por su lado. Y si se da cuenta, en ese sentido, los seres humanos estamos en desventaja, porque pareciera que todo está en contra de nosotros. Pareciera. Pero, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el Señor está de nuestro lado, entonces ya no importa si es Satanás o que si es el vecino, que si es mi carne o es el mundo o lo que usted quiera. Ya no importa, porque el Señor, si está con nosotros, entonces es cuando nosotros establecemos esta diferencia que dice Gálatas 2:20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es de que nosotros lo que tenemos que hacer es crucificar la carne en la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Y literalmente es lo que el Señor hizo, ¿verdad? Él crucificó la carne en la cruz, o sea, su cuerpo quedó crucificado. Y ahí es cuando viene la paga de pecado, ¿verdad? Y entonces Él, cuando viene a resucitar, es este renacimiento que significa para nosotros una nueva vida. Es una vida con nuevos proyectos, nuevos planes, siempre tomando en cuenta al Señor. Y entonces, cuando nosotros logramos impregnar a nuestros hijos de estos pensamientos, vamos a ver resultados tremendamente grandes en ellos, al grado de que su vida va a comenzar a ser buena, aunque tengan solamente 8, 5 años, 10 años, 15 años, 20, los años que usted quiera. Verdaderamente el cambio de vida es lo que va a establecer una diferencia total. Y es lo que el Señor quiere, créame, porque cada vez que nosotros pensamos que es muy difícil, le tengo que recordar lo que dice Lucas 1:37, y dice así: porque nada hay imposible para Dios. Absolutamente nada. Todo es posible. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo para que Él pueda actuar en nuestras vidas. ¿Pero qué cree? Bueno, pues ya se terminó el tiempo. Este ha sido su programa Juventud en Crisis. Yo soy José Luis García, quien agradece su sintonía. Bendiciones. Juventud en Crisis es una producción de Radio Inspiración para ayudar a los padres de familia y a sus hijos con respuestas bíblicas a sus dudas. Los comentarios del Dr. José Luis García son pastorales y basados en la Biblia. Es posible que ciertos oyentes necesiten buscar ayuda con consejeros profesionales. Nuestro anfitrión, José Luis García, agradece su sintonía. Hasta la próxima.